El 20 de enero de 1996, la ciudad brasileña de Varginha se convirtió en el centro de atención de la comunidad ufológica mundial por un caso que recordaba mucho lo ocurrido en Roswell, Nuevo México, casi 50 años antes. El caso Varginha comenzó cuando las hermanas Lilian y Valquiria Silva, en la tarde del día 20 de enero de 1996, acompañadas de su amiga Katia Xavier, pasaban delante de un muro de un terreno baldío en el barrio Andeme, en la periferia de Varginha, al sur de Minas Gerais. Ellas se toparon con una especie de ser que al principio pensaron se trataba de una estatua abandonada. Era una criatura de 1,60 m aproximadamente, de piel marrón, con muchas venas rojas y muy marcadas, con ojos parecidos a los de un sapo, saltones y con 3 protuberancias sobre la cabeza. Ellas salieron corriendo. Más tarde, al volver al lugar con la madre, doña Luisa, sintieron un olor fuerte, como si fuera amoníaco. Además, vieron unas huellas grandes de esa criatura. Las chicas se asustaron de aquello, y la primera impresión fue que la criatura estaba relacionada con el mundo demoníaco. Se cuenta que aquella misma noche, la policía militar de Varginha capturó al ser. No obstante, a la mañana siguiente una entidad similar fue apresada por el Cuerpo de Bomberos de Varginha, también en el barrio Andere, después de recibir una llamada telefónica anónima. Los bomberos capturaron esta criatura con una red. La colocaron en una caja y luego en un camión del ejército y se la llevaron para la escuela de sargentos de armas, a 15 kilómetros de Varginha, en Tres Corações. Fueron capturados muy fácilmente y entonces recogidos a los carteles del ejército brasileño y después ya muertos fueron autopsiados. El investigador Marco Antonio Petit logró entrevistar a un miembro del ejército brasileño que, bajo la promesa de mantener el anonimato, le reveló algunos aspectos importantes de la operación de captura de las 2 insólitas figuras. Él nos dijo que había participado del convoy militar del ejército brasileño que salió de la escuela de sargentos de armas localizado en el municipio de Tres Corações. Ese mismo convoy militar se dirigió al Hospital Humanitas, en la ciudad de Varginha, para recoger una criatura exactamente igual a la que describieron las niñas, pero ya estaba muerta. La captura por la policía militar ocurrió porque una de las criaturas pasó por delante del coche de ellos. El policía Marco Eli Serese la cogió con las manos sin guantes. Ese policía militar tuvo contacto directo con la criatura y murió por una infección generalizada. Fue puesto en un ataúd lacrado y la familia no pudo verlo, ni siquiera la esposa. Es decir, un absurdo. Otros seres volvieron a ser avistados en la región. Uno de ellos en el zoológico de la ciudad, donde murieron 5 animales en circunstancias misteriosas. Fueron realizadas varias pruebas para buscar la causa mortal, pero a día de hoy se desconoce. El caso se tornó aún más extraño, si cabe, cuando en abril de 1996, 4 hombres vestidos impecablemente con trajes de color crema y con acento extranjero hicieron una visita inesperada a la casa de la madre de 2 de las chicas que vieron la figura el 20 de enero. Ellas estaban en casa y esas personas aparecieron para hablar con Valquiria y Lilian, para ofrecer a su madre mucho dinero. Eran pobres y les ofrecieron una buena suma para que se callaran, para decir que no habían visto nada. Doña Lucía, la madre, dijo que no aceptaba ese dinero. ¿Quiénes eran aquellos misteriosos extranjeros? Según los ufólogos brasileños que investigaron el caso Varginha, estos desconocidos tendrían relación con las autoridades estadounidenses y el Servicio Secreto Nacional.
Su propósito sería que no se hablara de la caída de un ovni entre Varginha y Tres Corazoes, ocurrida unos días antes de la captura de los dos seres. El piloto de ultraligero Carlos de Souza garantiza que cuando llegó al lugar donde el objeto cayó, pocos minutos después, ya había un gran número de militares del ejército recogiendo los restos, pero no había señal de los tripulantes víctimas. Él vio a las personas, a los soldados recogiendo el material allí desperdigado. Hasta nos recuerda el caso Roswell, porque el piloto mencionó que había unos pedazos metálicos que se doblaban y volvían a su forma original. En el caso Varginha hubo directamente interferencia y participación de militares de los Estados Unidos. Hoy nosotros sabemos que nuestros militares fueran alertados, informados de que algo pasaba, que un objeto venía de fuera de la Tierra, que decía para el Brasil Central y nunca se arribó, que eso puede estar estrellado. Esto fue una información de los satélites americanos. Los investigadores brasileños descubrieron que apenas 3 días después de la captura de los 2 especímenes en Varginha, un convoy de camiones militares fuertemente custodiados salió de la Escuela de Sargentos de Armas de Tres Corazoes, rumbo a la Universidad de Campinas, a 300 kilómetros de distancia. Allí, los 2 seres habrían sido examinados por el reputado forense Badan Pallares, el mismo que identificó el cuerpo del nazi Josef Mengele, y desde allí trasladados en un avión militar a Estados Unidos. Interessa também para o governo da Terra examinar del ET de Varginha como é a sangre deles, que resistências eles têm, a que enfermidades eles podem transmitir a nós. Hoy sabemos, esto por una fuente del gobierno brasileño que aún no puede ser identificada, que nos ha dicho: el caso Varginha es el secreto más bien guardado del medio militar brasileño. Estoy convencido de que les habrá sorprendido muchísimo esta historia, el Roswell brasileño de alguna forma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay muchas claves que vamos a intentar desenterrar de esta vieja ya pesquisa ufológica, misteriosa, enigmática, ocurrida en Brasil al inicio de 1996. Ahí estuvo indagando nuestro compañero Pablo Villarrubia. Pablo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por cierto, hubo un policía, y esta pista parece que es auténtica, que, como escuchábamos, después de tener contacto con esa criatura, que ahora intentaremos saber qué era, qué había detrás de todo esto, falleció en extrañas circunstancias. Sí, la historia del pobre soldado o policía militar Marco Elixerese es terrible, porque un chico de 23 años prácticamente muere en circunstancias muy extrañas y se habla que le operaron una semana antes de morir de un absceso que tenía debajo de la axila. Pero claro, ese absceso, después, una vez analizado, una necropsia, presentaba solamente una infección por estafilococos. O sea, eso no mataría a nadie. El problema y eso le surge además después de tener contacto con este ser capturado en Varginha. Unos días después tan solo, porque como vimos en el reportaje, él agarró, supuestamente se cree que él agarró la criatura con las manos desnudas, sin guantes, sin ninguna protección, y después lo llevó a bordo del coche para llevarlo al hospital. Entonces tuvo un contacto, supuestamente, ¿no? Tuvo un contacto directo con esa criatura. Algunos médicos o dermatólogos que estuvieron investigando el caso dijeron que hay un 8% de posibilidades de que ese contacto, ¿no? Digamos, con alguna sustancia tóxica o algo pudiera haber entrado, digamos, o alguna sustancia, alguna bacteria, pudo haber entrado en la circulación sanguínea. Un 8% de posibilidades. La otra fue resultado, digamos, de certificado de defunción, que lo leo, que era básicamente insuficiencia respiratoria aguda, septicemia y neumonía bacteriana. O sea, hubo una infección generalizada, general,
Y el cuerpo se quedó sin defensas. Eso es lo más extraño. Ese hombre se quedó totalmente sin defensas contra cualquier agresión vírica, bacteriana o lo que fuera. Vamos a intentar descubrirlo. Javier Sierra, que se incorpora después del repaso tremendo, ¿no?, de actualidad con el asunto del Shaolin, con las imágenes y su investigación. Esto no tiene nada que ver, es otro ámbito, pero Javier precisamente ahora ha visto reeditado su primer libro, Roswell, Secreto de Estado, una investigación sobre el terreno del caso madre, entre comillas, ¿no? Año 47, algo se estrella en el desierto de Nuevo México y mitos, leyendas y verdades en torno a unos cuerpos que yo no sé, Javier, buenas noches de nuevo, compañero. Buenas noches. Si esto tendría algún tipo de relación, yo no sé si en el aspecto, en la fisonomía de los seres, en la forma de actuar de los militares. ¿Hablamos de un Roswell brasileño o no? Mira, cuando salta la primera noticia del caso Varguiña, yo estaba trabajando como redactor en la revista Año Cero y el tema que estábamos en aquel momento calentando en las portadas de aquella publicación y trabajando desde hacía meses era precisamente el caso Roswell. No se hablaba de otra cosa. En el año 95-96 habían aparecido las famosas imágenes de las autopsias a un supuesto extraterrestre que habían dado la vuelta al mundo y que después se han confirmado que eran falsas, y en medio de toda esta historia surge el tema de Varguiña. Eso no lo recordaba yo, Javier, es verdad. En aquel verano inolvidable para todos nosotros surgen las famosas filmaciones y son unos pocos meses cuando de repente pasa esto en Brasil. Son 5 o 6 meses más tarde cuando pasa esto en Brasil. Y de hecho, Javier y Enrique, querido amigo Enrique de Vicente, me encargáis este tema, que yo estaba en Brasil en aquella época, que fue portada de Año Cero en aquel momento. 96. Yo no me acordaba de esto, ¿no? Hay un contexto. Es decir, que eso yo creo que es muy importante para analizar este caso. Hay un contexto que predispone a hablar de este tipo de cosas. Por eso cuando surge la primera información de una criatura capturada por los militares, se habla incluso de una autopsia, mi primera reacción es de profunda desconfianza. Se está repitiendo la trama. Claro, es de profunda desconfianza. Es como si fuera una puesta en escena, en fin, justo en ese periodo, para, en fin, hablar de estas cuestiones. Y fíjate, hay un detalle también que es muy interesante. La madre del cordero de esta historia, es decir, el primer golpe que se da con este caso, es porque un programa de televisión de máxima audiencia de la cadena Globo de Brasil, que es el programa Fantástico, da pábulo a esta historia y cuenta el encuentro de las niñas. Si no hubiera estado la televisión por medio desde el minuto cero en esta historia, el caso Varguiña probablemente no hubiera adquirido todos estos recovecos, ¿no? Recovecos a los que van creciendo. Es decir, en un primer momento se habla solo del caso de las niñas, no se habla al principio de los militares, se habla de bomberos que son los que llegan al lugar. Después se hablará de una comisión de militares de Tres Corazones, de la base de Tres Corazones, que se acercarán para perseguir a esta criatura, pero todos son añadidos sobre añadidos y siempre con los medios de comunicación como interlocutores. En aquel momento todo orbitaba en torno a las audiencias de la televisión. Piensa que la filmación de la autopsia de Roswell del año 47 obtuvo unas audiencias millonarias, se movieron millones de dólares en el entorno de esa cuestión. ¿Sigues pensando entonces en el factor televisivo sociológico? Yo pienso por una frase que le dicen a la madre de las niñas, que es que le piden que den su testimonio diciendo que no han visto nada en un programa de televisión. Porque esa es la clave de esta historia. ¿Cómo es esto? Javier, claro, explícanos. Los hombres le ofrecen dinero a cambio de que las niñas den su testimonio en un programa de televisión diciendo que ellas no han visto nada. ¿Mintiendo? Mintiendo. Claro. Ahí se estaba buscando el show business. Mi hipótesis es que eran de alguna productora o de algún programa de televisión. Eran extranjeros, sí, además por el acento internacional, que tenían. no hay ningún problema. Claro. Estamos hablando de que el tema de los ovnis estrellados era de máxima audiencia en ese periodo. ¿Pero por qué y buscando la mentira? Que daría menos audiencia, me imagino. Pero daría escándalo. Ya. Y la televisión La vive verdad del del caso Varguiña, ¿no? Exactamente. Esa es mi hipótesis. Interesante, ¿no, Pablo? Interesante, yo no conocía esa hipótesis, ahora estoy sabiendo de Javier, pero mira, digo lo que simplemente comentan todos estos grandes ufólogos, que en aquella época era Vittorio Pacacini, lo hubiera ya Franco Rodríguez, el mismo Gevaer, toda esta gente, digamos, estamos hablando de ufólogos de mucho peso, ellos observan una cosa muy interesante, que en aquel momento, en aquellas mismas fechas, llegaba a Brasil una comisión
¿no?, del Estado norteamericano, que en aquel momento el secretario de Estado norteamericano Warren Christopher visitaba Brasil, que ya es raro en aquel momento, junto con Daniel Goldin, que era el administrador de la NASA, para hacer un acuerdo con Brasil de cooperación de intercambio aeroespacial, o más bien Estados Unidos ofrecería a Brasil un sistema de vigilancia aeroespacial. Ahora que está tan de moda la vigilancia, Estados Unidos... Claro, claro. Warren Christopher, nada más, y Daniel Goldin, en aquellas mismas fechas, muy cerca de allí, en São José dos Campos, donde está la NASA brasileña, que es el INPE. ¿Pero qué relación tiene esto con el ser de Varginha, Pablo? Se preguntará a nuestro público. Eso es lo que comentan los investigadores brasileños, que esta gente estaba allí porque ya sabían que ese objeto se había estrellado, porque a las antenas de NORAD, que es el Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, habían captado la caída del objeto que antes se comentaba en el sur de Varginha. Inmediatamente avisan a los militares brasileños, van a la zona, recogen los restos. De hecho, Carlos Sousa, que es este piloto de ultraligero, que no estaba volando, sino estaba en su coche, llega al lugar, se encuentra 40 militares recogiendo los restos del objeto que él observa caer, ¿no? Pues estos objetos, o sea, los restos de este supuesto ovni, irían a parar a Campinas, una ciudad a unas 5 horas de viaje de Varginha, donde justamente también unos días después estarían allí presentes militares norteamericanos y científicos norteamericanos de la NASA, cerrando un pacto con Brasil de intercambio, o más bien que Brasil podría participar de misiones espaciales, entre ellas a bordo de un transbordador espacial. Con astronautas incluso. Y Estados Unidos ofrecía la posibilidad de que un astronauta brasileño pudiera volar a bordo de un transbordador. O sea, ¿me quieres decir que había un acuerdo entre la NASA, militares estadounidenses, pero para repartirse el qué? Porque oficialmente, aunque sea brevemente, Pablo, oficialmente, ¿dónde estaría ese ser o seres y objeto de Varginha hoy? Bueno, estaría en Estados Unidos. El rumor es lo siguiente, de que este pacto es un rumor, ¿vale? No hay ninguna comprobación, esto lo mencionan los ufólogos brasileños, de que Brasil entrega los restos del ovni, entrega los 2 extraterrestres a cambio de este acuerdo, como te digo, de este material de vigilancia aeroespacial, a cambio de que manden un astronauta a bordo de sus naves. Sería una especie de intercambio. Eso es lo que dice la prensa de allí. El intercambio, ¿no? Y los investigadores brasileños. ¿Qué opinas? Que ese ¿Forma parte de la propia conspiración lógica de estos temas o hay algo de verdad? Claro, que ese intercambio finalmente no ha tenido lugar. Es decir, que el pago 20 años más tarde no se ha materializado. Tuvo lugar, sí, porque el astronauta fue al espacio más tarde. Él fue clasificado, Marcos Pontes, que fue el primer astronauta brasileño, en 98 se hizo una selección. Voló solo en 2006 a causa del accidente de transbordador orbital, pero viajó en una nave Soyuz, sí que hizo el viaje y efectivamente... Pero es un precio muy bajo, ¿no?, para un intercambio, es decir... Claro, hombre, cambiaron extraterrestre, pero un astronauta tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Sales perdiendo, lo que tienes es algo, si es así, asombroso, porque lo increíble además de este caso, Pablo Javier, es que en diferentes localizaciones, aunque sean próximas, ya no solo es un ser, el famoso ser de Varginha, sino que hay otro, por lo menos, que tiene el mismo aspecto. Claro, la clave está en que en esos días, entre el 13 de enero y el 20 de enero, hay mucha actividad extraña. Y ovni, desde finales de diciembre hay cantidad de avistamientos ovni. Un elemento más, Pablo, para esta historia que estará sorprendiendo a muchos amigos que no la conocían y que, 18 años después se puede hablar con claves que no se conocían en su época. Por ejemplo, huellas. Yo recuerdo cuando Benítez me mandó las huellas, sus fotografías en concreto, de algo que había aparecido en el lugar donde las niñas habían visto a los seres. Hubo mucha polémica, Pablo, y vamos a ver si podemos resumirlo. ¿Qué serían estas huellas, estas tomas de muestras, la triangulación, digamos, de un espacio? ¿Ahí se posó algo realmente? ¿Quemó el terreno? Hay mucha polémica, ¿no? Mucha polémica porque efectivamente JJ Benítez estuvo unos meses después allí en esta zona, muy cerca del muro donde las chicas vieron este ser. Y entonces él empieza, como es investigador ya de pro, ¿no?, empieza a mirar todo lo que hay alrededor y se encuentra con 3 huellas que conforman un triángulo. No tiene mucha profundidad, quizás máximo 20 centímetros. Hace mediciones, saca fotografías, recoge muestras, incluso de hojas, y después trae todo ese material a España y se hacen análisis en la Universidad de Granada y después una empresa privada también que analiza
analizar el material y llegan a la conclusión de que hay un árbol muy cerca que está deshidratado, insectos deshidratados, las muestras del suelo que tienen cuarcita parece que fueron sometidas a una temperatura de 1000 grados centígrados, o sea, una serie de elementos curiosos, además de que esos 3 agujeros que encontró él, que hubieran sido hechos por una masa de posiblemente 25 toneladas en cada punto, ¿no? Una presión de 25 toneladas, que es mucho. Esos son Sin los embargo, resultados que Pablo, presentan. claro, ahí están unos documentos interesantes que duda cabe, aunque en la ufología de Brasil, yo no sé si por competencias o por otra cosa, los locales, digámoslo así, los investigadores autóctonos no creen en la posibilidad de estas huellas. Pero es lógico que no crean, porque contradice la hipótesis de los ufólogos brasileños, de que ha habido un estrellamiento de un vehículo. Ahí está hablando Benítez de un aterrizaje, no de un estrellamiento. Esa es la clave. Y la posibilidad de que alguien, como ha ocurrido en otros casos en España incluso, haya generado de forma falsa esas huellas para engañar, para ocultar, para... Las huellas las encuentra Benítez en noviembre, el caso tiene lugar en enero, es decir, han pasado muchos meses desde entonces y después ha habido una gran polémica, como muy bien dices, entre los investigadores locales que volvieron al lugar, fueron a esas huellas y le intentaron buscar explicación natural que, en fin, contradice mucho incluso los análisis que se hicieron en España. Yo creo que ya es cuestión de opinión, pero sobre todo es cuestión de hipótesis. Si uno que defiende que esa es una criatura caída de un platillo estrellado, que es un poco la idea roswelliana que planea en toda esta historia, no tiene sentido que Benítez encuentre unas huellas de un aterrizaje. Ahora, si es otra cosa, si algo aterrizó ahí, estamos hablando de una historia distinta. Y luego, Pablo, como colofón, hay que decir que tienes ahí un montón de libros, de publicaciones, sí, del impacto tremendo que hubo sobre este asunto, pues que ha habido autores, esto también parece raro, que se han desdicho, que de repente donde... dije una cosa, digo la otra, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El caso del autor de este libro, o caso Varginha, que es Ubirajara Rodríguez, el principal investigador junto con Pacacini de toda la affair Varginha, él se desdice. Hace poco tiempo apareció una declaración de él diciendo que todo esto fue una mala interpretación que se hizo de toda esa información. Mala interpretación, de pero había un ser. Y que ahora él no estaría de acuerdo con todo lo que dijo en esta época. Entonces, hablando con investigadores, incluso con Marco Antonio Petit, que sale aquí en el reportaje, él me dijo que todo eso a raíz de la presión que los militares hicieron, incluso un documento que le llegó a él también, que pedía que por favor que parara de hablar sobre ese tema. Él se desmarcó de eso, dijo que no, que él seguiría hablando lo que tenía que hablar. Y él cree, a Marco Antonio Petit, que otros investigadores, en este caso a lo mejor Birajara, ¿no?, hubieran cedido a este tipo de presión, muy amable, eso sí, entre comillas, de parte de los militares. Claro, pero da mucho más miedo cuando es amable. Claro, para si es que es así. Es muy extraño realmente porque es un gran investigador, el Birajara, ha investigado casos históricos. Pero dedicó parte de su vida y de repente se desdijo, se cambió de opinión repentinamente. Y esto, Javier, nos trae ecos de Roswell y de los grandes casos. Después hay visitas, después hay recomendaciones, ¿verdad? A veces muy amables, nadie sabe de quién. Sabemos el caso, tú lo has investigado en este libro, los niños de Roswell, las personas que recuerdan las cosas y cómo aquellos hombres de negro, recomendadores, decían, por favor, silencio, ¿no? ¿Pudo repetirse aquí la jugada? Desde luego eso parece, pero aquí hay un factor también a tener en cuenta. Estamos hablando del año 96, hace pocos años que ha terminado la dictadura militar en Brasil y a los militares se les tiene mucho miedo en ese país todavía. Es decir, que de repente un militar dijera de esto no se habla, pues porque de repente se está implicando a unidades de una base cercana, porque, bueno, de hecho hubo una anécdota con un general al año siguiente del caso Varginha en el que un periodista en una rueda de prensa general le increpaba de que tenía que divulgar todo lo que tuviera que ver con los extraterrestres y el general le respondió de muy malas maneras. Había cierta tensión. Yo creo que los militares no querían verse implicados de ninguna forma en un asunto como este, tan expuesto a los medios de comunicación, porque estaban en un tiempo en el que, como sucedió también en España, los militares preferían no estar visibles. Habían tenido su periodo, no querían estar otra vez en los medios de comunicación. Verdad, Javier tiene razón y además fue un acto de valor de aquellos ufólogos. En esa época, como decía Javier, todavía la dictadura militar estaba muy presente, o por lo menos los militares con ese pensamiento, ¿no?, de poder dictatorial, y que unos ufólogos vengan a desdecirles, a contradecirles, ¿no?, públicamente,
Eso fue un acto de valor de la ufología brasileña, digo, ¿eh? Sin duda, precisamente con esa brecha de actualidad, Pablo, Javier, abríamos este dossier que espero que les haya gustado. Gobierno de Brasil abrirá sus últimos archivos ultrasecretos sobre ovnis. La pregunta que lanzamos ahí los tres verdades, ¿y en estos documentos ultrasecretos nos contarán la verdad de Varginha? ¿Fue un ser caído del cielo, de procedencia desconocida, que hoy está en algún tipo de cámara especial, como tanto se dice en Estados Unidos? ¿Fue un objeto humano, con tripulantes humanos, quizá muy especiales, nadie lo sabe, que se estrellaron, que salió mal y hubo que ocultarlo todo? Ambas hipótesis son apasionantes y ojalá esta noticia, que es recientísima, arroje alguna luz, aunque, en fin, dudamos, sospechamos que durante muchos años el tema de Varginha seguro que seguirá siendo un gran secreto. Aquí hemos ido al lugar de los hechos, hemos investigado, hemos estado en Brasil y hemos intentado contarles una historia que sin duda seguirá ofreciendo líneas y pensamientos en torno a lo enigmático.